Sean bienvenidos, valquirias y berserkers, a El Martillo del Vikingo. Aquí está el martillo y aquí está el vikingo. Este es un podcast en el que en cada entrega le contaré a mi amigo Héctor Orochín historias, cuentos, mitos y leyendas de todo lo respectivo a la cultura de los vikingos. Yo soy Miguel Ramírez, mejor conocido como El Cuentos Paganos. Y amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Excelente, un poco nervioso. Es el primer podcast, este es el capítulo piloto. Más les vale darle like para seguir haciendo más capítulos, por cierto. No te preocupes, pero va a salir chingón. Pues el día de hoy vamos a comenzar, obviamente desde el principio. Voy a explicarte un poquito sobre la visión que tenían los nórdicos acerca de cómo se creó el mundo según su mitología, pero pues creo que antes deberíamos comenzar con un poquito de contexto, ¿no? Para empezar, ¿quiénes eran los pueblos nórdicos? Pues nosotros llamamos pueblos nórdicos o escandinavos, también por ahí quizás lo hayas escuchado, a aquellos que comprenden la región del norte de Europa y que hablan lenguas nórdicas como idioma nativo, ¿no? Esa es la denominación de un mundo etnolingüística. Nos referimos a las lenguas nórdicas, principalmente al nórdico antiguo, que pertenece a las ramas germánicas de las lenguas indoeuropeas. De repente se empieza a poner complicado. Sí. Aquí es la cosa. El indoeuropeo, y esto creo que es importante que lo mencionemos porque es la base de lo que son casi todas las sociedades de Europa e India, como lo menciona el nombre. No sé si tú habías escuchado antes el término indoeuropeo. Indoeuropeo, la neta no. Haz de cuenta que el proto-indoeuropeo es un pueblo que hasta ahora técnicamente es ficticio, porque no sabemos si de verdad existió, pero la evidencia apunta a que sí. ¿Por qué? Porque por toda esta sección, esta zona que es todo lo que fue Grecia, India, los países nórdicos, los países eslavos como Rusia, todo ese pedo, tienen muchos elementos en común en su lengua. Por ejemplo, la palabra madre es muy similar. Lo que termina derivando en las lenguas germánicas, que es mother, nosotros decimos madre, que viene del latín. O sea, romanos, griegos, nórdicos, eslavos, indios, tienen un origen etnolingüístico en común de hace como 6,000 años, que no estamos seguros de si exista, pero muy probablemente sí existió. También aquí hay otra, por ejemplo, ellos adoraban a un dios que le conocían como Pater Deus, luego Deus termina derivando en Zeus, en Dios. O sea, todos estos pueblos por eso tienen mitologías tan similares. Por eso los dioses se parecen tanto, porque tienen un origen en común de esos pueblos. Entonces el indoeuropeo va hacia el norte de Europa y se termina convirtiendo en germánico. El germánico, del que sí ya tenemos registro, son todos los pueblos que tienen en común los nórdicos y también alemán. Por ejemplo, por eso el German. Entonces, los países que pertenecen de manera particular a la región de los países nórdicos son Suecia, Noruega, Dinamarca e Islandia. Algunos también consideran a Finlandia, pero el peor es que Finlandia tiene una mitología aparte. Pero todo lo que es Suecia, Noruega, Dinamarca e Islandia adoraban a los mismos dioses, lo que es Odín, Thor, sí. Y creían en el mismo panteón. Y digo que Finlandia es de la zona, pero tenía otra mitología aparte. Entonces ahorita Finlandia nos vale ver. Entonces hay más de un dios. Ahí vamos empezando. De hecho, pues te digo, o sea, la palabra para Dios, que es Deus, después derivó en Zeus, pero viene de Deus, después pasamos hacia acá a otra en germánico que es Aesir. Ahorita te voy a explicar. Entonces, como te mencioné, además de compartir un idioma similar, que era el nórdico antiguo, también tenían mitos y creencias similares, y creencias religiosas similares. Pero entonces vamos a otra cosa que nos incumbe más, el vikingo. O sea, porque muchas veces existe esta confusión sobre lo que es un nórdico y lo que es un vikingo. Nórdico era los habitantes de esos pueblos que normalmente se dedicaban a la ganadería, a la pesca, al comercio, y el vikingo era específicamente la élite de tropas que se dedicaban a saquear. Que de hecho eran una minoría, ¿no? Según tengo entendido, mayormente eran granjeros. Exactamente. Entonces, ¿por qué se hizo tan famoso el típico vikingo? ¿Por qué no es famoso el típico granjero nórdico cuando era la mayoría realmente? Pues es que yo creo que es lo más chido, ¿no? O sea, por ejemplo, si hablamos de Japón, lo más icónico son los samuráis. ¿Sí? Porque, o sea, a pesar de que Japón igual era un pueblo que se dedicaba mayormente a la ganadería,
y a ser granjeros, pues tienes unos güeyes con katanas bien verga que obviamente se van a volver populares. Pero son cool y te hacen notar, básicamente. Exactamente. Entonces, vikingo viene del nórdico antiguo vikinger, que significa básicamente saqueador o como pirata, podríamos decir. El principal nombre que se le daba a los guerreros que realizaban incursiones de saqueos que provenían de los pueblos nórdicos, que ya los mencioné. Además de ser famosos por ser buenos guerreros, también eran unos navegantes muy cabrones. De hecho, más adelante lo vamos a hablar, pero hay sagas en las que probablemente ellos llegaron a América un chingo de tiempo antes de que Colón. De hecho, se dice que Eric el Rojo fue el primer no americano que tocó América, ¿no? Exactamente, pero eso es en el capítulo de la saga de Eric el Rojo, que vendrá más adelante. Entonces, los vikingos se hacen famosos y aparecen en la escena política de Europa gracias a un evento que es conocido como el saqueo del monasterio de Lindisfarne. ¿Tú ya viste Vikings? Sí. Es la primera temporada. Que Ragnar Lothbrok nunca estuvo implicado ahí porque Ragnar vive como 300 años después de esto, pero en la serie lo condensan y lo meten aquí. El saqueo de Lindisfarne ocurre en el 793. Fue cuando esos güeyes llegan a Gran Bretaña, a lo que posteriormente sería Inglaterra. Encuentran este monasterio solito y dicen, estos cabrones tienen un chingo de oro y nadie lo cuida. No tienen ahí unos pinches sacerdotes. Y entonces pues fue como ponerles un pinche caramelo ahí perfecto para que se lo llevaran. Entonces aquí empezó a ver, empezó a crear este mito del guerrero demoníaco que tenían los cristianos de Gran Bretaña. De hecho, hay un mito que hasta donde yo tengo entendido, se ha desmentido, que los vikingos eran guerreros gigantes, los que se mecaban como monstruos de más de 2 metros, pero realmente han encontrado fósiles de que eran personas que a lo mucho medían un 80. Sí, es que sabes por eso creo que un 80 sí era muy alto para esa época, para Europa. O sea, estamos hablando de que esos güeyes medían un 80 y los cristianos medían unos 50, güey. Entonces sí era una diferencia, obviamente exagerado. De hecho, el pedo... Aquí vamos a echar abajo muchos mitos, ¿no? Por ejemplo, la representación del vikingo con casco con cuernos, que es totalmente de la época... Falso. Es totalmente de la época del romanticismo con operistas como Wagner. Viene un poco de los cristianos porque, como decían, es que son demonios, los dibujaban con los cuernitos, ¿no? Ok. Pues sabía que era falso esto de los cuernitos, pero no sabía que venía del hecho de que los consideraran demonios. Sí, de hecho había todo un rezo que ya tienen los cristianos. No lo puse aquí porque está en latín, pero básicamente era protégeme, Señor, de la furia de los hombres del norte. Porque la iglesia empezó a esparcir esta idea de estos güeyes los mandó el diablo para castigarnos porque somos unos pinches pecadores y denle más dinero. Lo que hace la iglesia siempre. Sí. Oye, y ahorita que lo pienso, digo, un poco alejado de los vikingos, pero creo que se agarraron esa misma ideología de protégenos de los hombres del norte para Game of Thrones, no sé, me suena muy similar. Sí, pues es que aquí está todo. Por ejemplo, también tengo planeado un capítulo hablar sobre los Draugr. El Draugr era el zombie de los vikingos, que es prácticamente los White Walkers de Game of Thrones. Lo que pasa aquí es que esta cultura permeó tanto, sobre todo en un güey que yo sé que es el santo patrono de los niños medievales, que es J.R.R. Tolkien. Sí. Y George Martin, que es súper fan de Tolkien, retoma todo, pero prácticamente, por ejemplo, también, spoiler de otro capítulo que es El Anillo de los Nibelungos, es el Señor de los Anillos tal cual, güey. Tolkien lo que él quería hacer era crear una mitología moderna para Europa y tomó casi todas las historias de los nórdicos y de repente le metía cosas de los celtas y de los griegos, pero principalmente de los nórdicos, y lo metió en el Señor de los Anillos. O sea, por ejemplo, en el Anillo de los Nibelungos tenemos a un Nibelungo que es un enano, que podría ser prácticamente un hobbit, que tiene que ir a deshacerse de un anillo, y también hay un dragón que está resguardando un tesoro en una montaña, güey. O sea, es prácticamente la obra de Tolkien, pero obviamente muy resumida. De hecho, Tolkien era muy fan de la mitología nórdica al punto en el que una de las obras, no sé si has escuchado hablar de Beowulf. Beowulf es un héroe legendario nórdico, estilo, haz de cuenta, es como el Aquiles de los vikingos. Ok, no lo conocía. En la copia, el texto que tenemos hoy en día sobre Beowulf más chido, como más completo, es de Tolkien, porque ese güey tomó esta saga antigua nórdica y fue como, güey, se va a perder,
porque Tolkien era lingüista. Entonces ese güey agarró y dijo, voy a contar esta historia, y casi todas las fuentes que tenemos hoy en día sobre Beowulf son de Tolkien, por ejemplo. O sea, porque ese güey estaba muy cabrón. O sea, a mí la neta he de admitir que no soy tan fan del Señor de los Anillos, pero Tolkien estaba muy cabrón, güey. Sí entiendo por qué tanto fanatismo por él. Sí, es que ese cabrón está a otro nivel, y aunque sí se basó en estas historias, no, esto no es copiar. Todos tenemos referencias para crear nuestras historias, no significa que sea copia. Es que de hecho nada es original, güey. No, de hecho, si cuando tú entras al pedo de escribir, existen 7 sagas que ahí ya me voy a meter a pedos más de otra mitología que sobre la mitología griega, pero siempre te dicen, los griegos ya le contaron todo. Lo único que tú haces es tomar alguna de estos 7 arquetipos de historia y adaptarlo a un contexto distinto. Pero entonces, siempre que se hable sobre plagio, siempre todo es plagio, güey. Todos venimos plagiando a los griegos desde hace un chingo. Sí, hasta tu ideología es totalmente plagio de otras ideologías, si te pones a pensarlo. Sí. Entonces, la era vikinga comienza en el 793 con lo de Lindisfarne, y normalmente se data el fin de este periodo en el año 1066 con la caída del rey Harald el Despiadado. Murió en una batalla conocida como la batalla de Stamford. Ahí hay un suceso histórico bastante chido que también quiero contar en un capítulo. ¿Es el mismo rey Harald que sale en Vikings? No, es descendiente de ese güey, de hecho, de Harald Finnegerd. Entonces, este vato intentó tomar posesión de Inglaterra. Pierden, y parte de sus condiciones de rendición era convertirse al cristianismo. O sea, la era vikinga termina cuando todos los reyes paganos se comienzan a convertir al cristianismo, pero realmente nosotros la comprendemos del 793 al 1066. El peor es que estos güeyes ya llevaban por lo menos 1000 años teniendo cultura y religión, nada más que lo datamos así porque es cuando empiezan a interactuar con los cristianos, porque los nórdicos no escribían nada, todo se hacía a través de literatura oral. Y esa es otra cosa, siempre que hablemos sobre mitología, es literatura oral. No existe una forma definida de mitología, no existe algo tal como un canon, porque todo era, yo te cuento la historia a ti, luego tú vas y se la cuentas a otro cabrón y se arma un chismazo, güey. Un teléfono descompuesto hasta que crearon la mitología nórdica realmente. Sí. Y aparte, como dices, o sea, fueron el catolicismo fueron los que empezaron a escribir eso. Entonces, tal cual, no conocemos la historia real, ya que lo curioso de la historia es que es según la verdad de quien la escribe. Exactamente. Y eso es a lo que voy. Tenemos 2 fuentes principales sobre lo que es la mitología nórdica, que son las Edas. Eda es una palabra de germánico antiguo que significa abuela o anciana. Entonces denota esta como sabiduría, ¿no? El significado que aquí nos interesa es el que lo relaciona con este conjunto de recopilación de datos y relatos antiguos relacionados a la mitología y las leyendas nórdicas. Se trata de un cuerpo de literatura islandesa antigua en el que se reunieron los datos y mitos de tanto de héroes como de dioses de los países del norte, que se escribieron entre el siglo IX y el siglo XIII. Ahora, lo que pasa aquí es que tenemos 2 fuentes principales sobre las edas. Una es la edad poética y otra la edad prosaica. La edad prosaica fue escrita por un vato que se llama Snorri Sturluson en el año 1222. Nosotros ya vimos que en el 1066 termina la época vikinga, entonces Snorri escribe esto 150, casi 160 años después, y Snorri era cristiano. Entonces hay un pedo, de hecho yo ahorita las estoy leyendo para sacar cosas. Snorri, como al ser cristiano, tenía este pedo que decía, es que estos güeyes no son dioses, estos güeyes vienen desde Esparta, desde Troya. Odín viajó hacia el norte y engañó a todos para hacerse pasar por un dios, porque como Snorri era cristiano no podía aceptar que existiera otro dios que no fuera el suyo. Entonces aquí ya tenemos un pedo muy cabrón, que es que el mismo autor que nos está contando los mitos mete propaganda cristiana, güey. O sea, este güey, de hecho incluso aquí voy a leer una captura que tomé de las Edas, y por eso es que los políticos son de las profesiones más antiguas del puto mundo. Sí, completamente. Entonces este güey, por ejemplo, mira, te lo voy a leer textual. Yo, hablando de Snorri, diré ahora a los jóvenes poetas deseosos de conocer el lenguaje poético y comprender lo que les parecerá oscuro en estos poemas, que deben servirse de este libro para su instrucción y recreo. Aparte es un libro medieval. Este güey escribe bien raro como escribimos nosotros. No es necesario negar estas relaciones hasta el punto de hacer desaparecer las antiguas figuras poéticas empleadas por los escaldos. Los escaldos eran los bardos de los nórdicos. Pero los cristianos no las deben creer sino en el sentido indicado en el prólogo. En el prólogo indica que estos güeyes, lo que te dije, que Odín en realidad era hijo de un rey de Atenas que se fue hacia el norte
y engañó a todos para hacerse pasar por un dios. Dice, los turcos y los asiáticos, a quienes llamo asios, o sea, aparte decía que Odín era un hombre de Asia, porque confundió la palabra Aesir. Aesir significa dios. Dijo, es que no son Aesir, son asios asiáticos. O sea, lo confundió todo para hacerlo encajar en que son humanos. Y los asiáticos, a quienes se llamó asios, adulteraron la narración de los sucesos de la guerra de Troya con objeto de hacerse pasar por dioses. O sea, digo, el peor es que la fuente más importante que tenemos sobre mitología nórdica tiene propaganda cristiana, ¿no? Entonces, a partir de aquí ya tenemos un problema en que no sabemos qué sí es cierto y qué no es cierto, o qué sí contaban los paganos realmente y qué no contaban los paganos. Quiero que lo veamos desde esa forma, porque tú cuando lees sobre mitología nórdica siempre te dicen, no, pues es que los dioses, es que Odín y Thor, y es como de, quizás ni siquiera eran como los que escribe este cabrón. Y lo peor es que bien puede ser todo transversado, pero lo dice desde un punto que suena hasta lógico, cabrón. Después eran asiáticos, ¿no? Sí, exacto. Pero es que te digo que el güey agarra y dice, no, es que venían de Troya, que Troya estaba en Grecia, pero son asiáticos. O sea, completamente. O sea, es que te digo que el pedo que sí me tenía era como, porque incluso de repente también en las eras te empiezan una descripción. No, pues los nórdicos tenían una clasificación para sus poemas. Este nombre, no me acuerdo los nombres porque están bien puto raros, pero dice, este tipo de poemas se usaba para las narraciones mitológicas, este para las narraciones heroicas, este para las narraciones eróticas, y son como 8 clasificaciones. Y dice, para que vean cómo incluso estos salvajes paganos ya tenían una concepción sobre el arte. Y es como de, o sea, el güey sí tiene metido un pedo político muy cabrón en contra del paganismo. Entonces, por eso digo, hay muchas cosas en esta mitología que de repente dices, güey, como que eso se parece a lo que pasa en la Biblia. Y es porque quizás este güey dijo, no, pues es que los nórdicos estaban contando la historia de mi libro, pero bajo su contexto, pero porque mi libro es el único verdadero. Tiene sentido, pero digo, del mismo modo hasta hace sentir falso su libro, porque es como de, ¿por qué tu libro te parece a todos los libros? Que sí, bueno, es porque transgiversó todo a como lo entiendo, ¿no? Pero pues al final de cuentas dices, es que todos los dioses son el mismo. Y muchos piensan eso, porque realmente Zeus, Odín, Dios, todos tienen tantas cosas en común que al final de cuentas dices, pues sí, puede ser simplemente el mismo, bajo diferentes creencias, diferentes maneras de contarla, pero pues es que si tomas en cuenta que el que cree en Dios, no sé cómo le podríamos, tiene un nombre bien raro que según si lo dices que vale madre todo, ¿no? Es Jehová, es YHWH, Yahweh, Jehová, no, todos en así. Pero el punto es que como quisieron parecer a todos los dioses, tanto al suyo, que tal vez le salió un poco espada de doble filo eso de que crean que el suyo es el único real. Sí. Por ejemplo, en la Edad Media empezaron a meter al diablo en todas las historias, ¿no? Donde contabas una historia de los nórdicos que había un troll o un gigante, lo cambiaban por el diablo. Y le salió contraproducente porque decían, es que el diablo es un pendejo, güey. Lo vence cualquier güey. Entonces, llegando hacia los 1800, empiezan a quitar al diablo otra vez, porque dicen, güey, es que el diablo es el gran enemigo. ¿Cómo crees que va a estar perdiendo contra un güey cualquiera? Entonces digo, o sea, le salió contraproducente porque primero quisieron introducir toda su mitología en las mitologías de los demás, y después dijeron, güey, es que no concuerda con lo que dice nuestro libro. Empieza a quitarlo otra vez. Fue un pedo muy cagado, pero pues sí es una coincidencia muy cabrona que no sabemos hasta qué punto puede ser que sí sea el mismo dios o que no, porque te pongo un ejemplo. Aquí en México los aztecas y los mexicas, la raíz de Dios, la raíz etimológica es Teo, la raíz griega y romana es Teo, para Dios. O sea que son palabras que son muy similares y estamos separados, o sea, eso un chingo de tiempo antes de que llegaran aquí los europeos. Dos continentes totalmente distintos, dos culturas totalmente distintas para que acabaran tan cercano. Exactamente. Pero bueno, entonces, digo, las dos fuentes que tenemos son la Edda de Snorri y luego la Edda poética, que fueron los poemas que ya después se encontraron como 40 años después de que Snorri publicó su obra. Dijeron, es que en estos poemas se basó Snorri para escribir su Edda. Haz de cuenta, tú lees la Edda poética y son puros poemas de narración supuestamente por los escaldos nórdicos, y luego la Edda de Snorri es como si fuera una guía para cómo entender este libro, pero que con su visión cristiana. Entonces, pues ya partiendo de aquí creo que ya tenemos bastante contexto sobre cuando hablamos de mitología nórdica. La verdad hay que tomarlo un poco con pincitas porque tiene mucho pedo político y no sabemos a ciencia cierta porque las fuentes vienen de casi 300 años después de que los nórdicos ya eran casi completamente cristianos. A tomarlo tal cual, un teléfono descompuesto. Exactamente, como toda la mitología. Sí. Entonces pues voy a narrarles el mito sobre la creación del mundo, pero eso va a ser en la siguiente sección.
Entonces vamos a pasar a el mito. Bueno, otra cosa que me parece importante mencionar. ¿Qué es un mito? Es una narración, como la definición que yo tengo, es una narración fantástica que no está definida en un tiempo histórico y en la que se ven implicadas figuras tanto de carácter divino como heroico. Okay. O sea, dioses, héroes y todo eso. Esa es la diferencia más importante que tiene con una leyenda. Si tú ves una historia en la que es legendaria y no aparece ningún dios, es una leyenda, no es un mito. Si aparece un dios, un ángel, un demonio o algo así, ya podemos partir de que es mitología. Literalmente donde salga un ser mitológico, se convierte en mito. Sí, exactamente, exactamente. Entonces, el día en que se creó el mundo, al inicio solamente existía la oscuridad. El universo no era más que un túmulo de tinieblas y un espacio vacío que se llamaba Ginnungagap. Saben, todas las palabras aquí van a ser así de raras. Sin embargo, a cada lado del mismo existían tierras con un clima prominente y abrumador. En el sur se encontraba un calor tan intenso y abrasador que sería capaz de fundir hasta la roca más grande y dura de Midgard. Un inmenso lago de lava y magma que recorría toda esa tierra. El nombre de ese lugar era Muspelheim, o Muspelheim, básicamente, que es el reino de fuego. En el centro de todo se encontraba Surtur. No sé si has escuchado hablar sobre Surtur. Surtur, el gigante de fuego. No. Hay un pedo aquí. Surtur es un gigante que va a desmadrar el mundo. De hecho, participa durante el Ragnarok, pero existe desde antes que todo. Nadie sabe cómo chingados llegó ahí y o sea, nunca se detienen a explicarte. Nada más dicen, ahí estaba. Existía desde antes. Su figura era inmensa y amenazadora. Se dice que se encuentra ahí desde antes del inicio de los tiempos y permanecerá en su lugar incluso después de que caigan los dioses en el Ragnarok. De manera totalmente contrastante, hacia el norte se podía observar el amenazador frío. La bruma constante nublaría la vista hasta el más poderoso y valiente de los gigantes de hielo. Este lugar recibía el nombre de Niflheim. Entonces aquí partimos, por ejemplo, hace rato que hablábamos de Game of Thrones, canción de hielo y fuego. Teníamos un universo conformado por un espacio vacío en el que al sur había fuego y al norte había hielo. Más que un universo sea un mundo, ¿no? Es que es complicado porque muchas veces no tenían una concepción sobre lo que era el universo. Los griegos sabían que existían los planetas. De hecho, los romanos nombran así a sus dioses, a Marte, Júpiter y todo, pero no sé qué tanto conocimiento astrológico tenían los nórdicos, porque como te lo mencioné hace rato, no se sabe casi nada de ellos. Entonces, un día sucede que de ambas tierras la materia comenzó a brotar. La sofocante lava de Muspel y el río de Niflheim emprendieron un lento viaje hacia el centro del universo, hacia el centro de la nada. Pasaría mucho tiempo hasta que al fin, un día ambas materias se interceptarían. O sea, empezó así, de cada uno de los reinos empezó a avanzar la materia poco a poco, así lento, como el discurso de hambre en la mañanera, güey, así, lento, güey, lento. Pero pues en su encuentro se suscitó una violenta reacción, de la cual brotó una niebla cálida que recibía el nombre de Eitor. Este Eitor es como un vapor que ahorita te lo voy a explicar, pero crea vida. Es como, o sea, a partir de este vapor se crearon las primeras dos formas de vida de esta mitología. Y en esta zona, como fue el choque del fuego con el hielo, se crea una zona templada, donde el clima es, pues sí, totalmente templado. Entonces, pasaba el tiempo y poco a poco fue formándose una tierra en aquel lugar. La unión de ambos reinos habría dado pie a la creación de una zona habitable que se encontraba vacía. Hasta que un día, de Eitor, nació un ser tan inmensamente gigantesco que su sola existencia le dificultaba la acción de caminar. Y su nombre era Ymir, que significa mellizo en nórdico antiguo. Fue el primero de los gigantes. Casi al mismo tiempo y como obedeciendo el equilibrio de la naturaleza, fue concebida otra vida. Una vaca gigantesca comenzó a habitar en esas tierras y su nombre era Audumbla, que significa hermana, que en Ñoñolandia la conocen como Lupita. La buena Lupe. La Audumbla estaba por ahí existiendo y de su vez comenzó a brotar leche. Con su leche empezó a regar el suelo y empezaron a salir plantitas y los arbolitos, y también Ymir se alimentaba de la leche de Audumbla. Entonces, conforme pasaba el tiempo, esta tierra se encontraba deshabitada, pero estaba cada vez más verde y fértil. En una ocasión, Ymir se quedó dormido y debajo de sus axilas nacieron dos seres, uno femenino y otro masculino, que serían los primeros Jotun. Jotun es gigante de hielo. Y aquí también ocurre otra cosa graciosa. De su cabeza y sus pies comenzaron a crecer una variedad cabrona de seres que nunca vuelven a aparecer. Solo te lo mencionan. Por ejemplo, te dicen que de su cabeza salió una criatura con muchas cabezas y nada más te lo mencionan aquí y nunca vuelve a aparecer en el resto de la historia, güey. En ningún mito, de hecho. Existió, güey. Ajá, exactamente. De hecho, aquí te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que es como, pues sucedió, güey. Entonces, Ymir iba contemplando cómo al pasar del tiempo estos seres se adaptaban a su existencia. Los gigantes comenzaron a procrear y a crear una comunidad, pero algo le llamó la atención. Como era su costumbre, Audumbla se alimentaba lamiendo la sal de los bloques de hielo que se formaban alrededor del Ginnungagap. Pero en una ocasión, de uno de estos bloques
empezó a desenterrar un ser. Haz de cuenta que pasaban los días y de repente desenterró así el cabello, la cabeza y todo. Ymir se dio cuenta y como que le causó cierto pedo, como cierto conflicto, porque como pues es el hijo de mi hermana, no la voy a hacer de pedo. O sea, Ymir dijo, yo lo podría matar en este instante porque yo soy gigantesco, pero no la voy a hacer de pedo. Entonces pasó el tiempo y cuando desenterró completamente ese ser, salió un güey que se llamaba Bor. Bor es el primero de los Aesir, que es hijo de Audumbre. Todos los Aesir descienden de Lupita. Qué random. Ajá, qué exactamente. random, Es que me mama para que te das cuenta de qué tan importante era la ganadería de estos güeyes, que su diosa madre, su diosa primordial era una vaca. Una vaca gigante. Una vaca gigante. Entonces, aquí otra de estas cosas que simplemente es porque sucedió, güey. Bor tuvo un hijo. No te dicen con quién, no te dicen cómo, pero Bor tuvo un hijo que se llama Buri. Buri se terminó casando con la hija de uno de los gigantes que se llamaba Bestla. Para este punto ya eran un chingo de gigantes que empezaron a procrear entre ellos, empezaron a crear pueblos y todo. Y nada, de los así nada más quedaba Buri porque su papá se murió. O sea, su papá nada más existe para tenerlo a él y se va. Y entonces Buri se casa con Bestla y tienen hijos. Entonces estos Bestla y Buri se aíslan de los pueblos de los gigantes porque Buri también era medio racista, supongo, y le cagaban a los gigantes. Pues lo importante aquí es que ellos tuvieron descendencia. Tuvieron a 3 hijos, 3 dioses de inmenso poder, que sus nombres fueron Vili, Ve y Odín, porque es aquí el señor importante en esta historia. Entonces, patrón. La existencia de los hermanos se veía contenida a aquel espacio de tierra habitable. Los 3 sabían que si intentaban ir más allá de los límites de aquel mundo, su vida terminaría fatídicamente, consumida por el frío del norte o por el calor del sur. Los 3 ambicionaban algo más, pero pues sabían el inmenso poder que habitaba dentro de ellos. Porque aquí es otra cosa importante, la unión de razas aquí, en este caso de Aesir con Jotun, hace que sean muy poderosos. Son como perritos cuando los cruzas que o sea, son corrientes, pero están bonitos y aguantan más los putazos, ¿sabes? Menos los pugs, güey, eso sí ya, por favor. Pero bueno, es que los pugs son creación humana, güey. Los humanos no sabemos crear razas, güey. Sí, güey, no. Para nada. Por favor, ya déjenme pasar los pugs. Sí, pobrecitos, güey. O sea, no tienen la culpa de ellos, pero pues dejen de hacer que no respiren, o sea, cabrón. Entonces pasaba el tiempo y los hermanos contemplaban cómo todo a su alrededor la vida brotaba, al igual que las comunidades de gigantes. Pero se dieron cuenta de que Ymir, como te dije, Ymir es un gigante incluso para los gigantes. No se definen dimensiones, pero Ymir era prácticamente el tamaño de un continente. Okay. O sea, así de grande. Y los Jotun son grandes, pero del tamaño estándar de un gigante para nosotros. Es un gigante normal. Ajá. Y los dioses pues son más o menos de nuestra estatura. Que también aquí hay otra cosa. La palabra correcta es Jotun, igual con los enanos. Los enanos son los Svartal. Esto no estaba definiendo estaturas. O sea, no se sabe si los Jotun eran realmente gigantes o si los enanos eran realmente enanos, pero esa es una concepción más moderna. Ya puede ser como lo que decías que antes, que se tiene la idea de que los vikingos eran gigantes, pero porque eran muy chaparros los otros, cabrón. Exactamente. Y, por ejemplo, o sea, la mayoría podían cambiar de tamaño a voluntad. Un ejemplo claro es Loki. Loki es hijo de 2 gigantes que, como todo el tiempo estaba con los Aesir, cambiaba su estatura a estar del tamaño de los Aesir, a pesar de que era un Jotun. Entonces, Loki no es realmente, como muchos lo consideramos, que es un gigante enano. Es que si él quisiera, técnicamente podría estar de la estatura. Es que aparte Loki es un mago muy cabrón. Sí, se puede transformar, de hecho, en otros animales. Ajá, se transforma en animales, se transforma en mujeres, se transforma... O sea, Loki puede hacer lo que quiera. Se transforma en yegua, sale embarazada, muchas cosas hace Loki. Pero esperen, eso en otro próximo capítulo. Entonces, pues, como Ymir era tan gigante, la vida incluso de sus propios hijos como que medio le valía verga. El güey iba caminando y así aplastaba sus casas, güey, y todo. Y entonces Odín se comenzó a crear un plan aprovechando que los Jotun ya también le tenían odio a su abuelo, a Ymir. Entonces se reunió con los gigantes e idearon toda esta idea. La idea fue sencilla. Primero los Jotun se encargarían de apresar a Udumbla y la vaca asustada comenzó a chillar en auxilio de su hermano. Ymir acudió a su rescate hasta que muy tarde se dio cuenta de que había caído en una trampa. Poco a poco comenzó a hundirse en un río de lava porque los dioses los habían dirigido hacia el sur, hacia donde estaba el fuego. Entonces, a pesar del inmenso dolor que le provocaba a Ymir sentir cómo su carne se calcinaba, siguió luchando para liberarse a él y a su hermana. En ese momento, los gigantes, quienes se encontraban posicionados con unas enormes cuerdas, ataron a Ymir para impedir su escape. Mientras esto sucedía, Odín y sus hermanos estaban a las alturas, sobre las montañas. Y entonces, como ellos tienen cierto control sobre la naturaleza, empezaron a hacer temblar la tierra. Se abrió una grieta debajo de Ymir
Ymir cayó y luego empezaron a cerrar la corteza terrestre sobre su cuerpo. Entonces lo empezaron a aplastar, así cabrón. Entonces el punto es que lo empezaron a aplastar y estrujar, y llegó un punto en el que la escena se convirtió en algo grotesco. Al poco tiempo de que el cuerpo del gigante explotó, con una inmensa violencia, su sangre se fue esparciendo por todo el lugar. La corriente arrastró violentamente a los gigantes, quienes hasta ese momento entendieron la traición de Odín. Odín no solo se quería chingar a Ymir, también se quería chingar a los gigantes, porque sabemos que los Aesir son medio racistas. ¿Qué digo? Ya en otras mitologías le contaremos cómo Odín se chingó a otras gigantes de otra manera. Ajá, pero... Entonces, casi todos los gigantes murieron, excepto un vato que se llama Bergelmir y su esposa. Su esposa no tiene nombre, solo se llama Bergelmir y su esposa igual. Aquí hasta podemos denotar racismo, clasismo, sexismo, o sea, está muy completo este pedo. Entonces, todos los Jotun que existen en estos mitos son descendencia de ellos dos. Ellos dos son el Adán y Eva de los Jotun. O sea, de cuenta, toda la sangre los esparció. Estos dos güeyes se agarraron de un tronco y la corriente los arrastró bien pinche lejos. Qué historia tan romántica. Exactamente. Todavía sigue siendo mejor que Twilight. Entonces, cuando la ola se calmó, Odín y sus hermanos bajaron a tierra, y con el cuerpo de Ymir comenzaron a crear lo que hoy en día conocemos como Midgard, que es literalmente la Tierra Media. De ahí lo sacó Tolkien, que es el reino en el que habitamos nosotros los humanos. Ahora, chécate esto, o sea, para que veas toda esa mamada de que corteza terrestre y capas tectónicas, esas son mamadas, güey. Te voy a explicar cómo se conforma la Tierra. A ver. La sangre de Ymir pasó a convertirse en los mares y los ríos de la Tierra. Con su cuerpo, los hermanos comenzaron a forjar el mundo. De la carne se forjó la tierra, sus huesos pasaron a ser las montañas, sus dientes se convirtieron en las piedras, de su pelo brotaron árboles, y su cráneo es la bóveda celeste, güey. O sea, si tú sales y ves hacia el cielo, güey, lo que estás viendo es adentro del cráneo de Ymir, güey. No más. Así de puto enorme era, güey. No más. Y de la masa cerebral del gigante hicieron las nubes. Los tres hermanos tomaron las chispas que salían todavía de Muspelheim y las pusieron en el cielo, y esas son las estrellas. Y una chispa más grandota es el sol. Acá, mamalón. No mames, que un churro se fumó el cabrón. Sí. Que dividió cada parte del cuerpo de güey. El cerebro tiene forma de nube, cabrón. Son las nubes. No, esto es que es lo más cagado, que esto ocurre también hace rato que hablábamos de los mexicas. Enorme paréntesis, porque esto no es de mitología mexica. Aquí tenía la concepción de que Quetzalcóatl y Tezcatlipoca mataron a una bestia que se llamaba Zipacli. Igual con su cuerpo, con la carne hicieron la tierra, y con su sangre hicieron los mares. O sea, coincide un chingo, güey. ¿Cómo? ¿Quién sabe, güey? Pero esto está cagado. No mames, yo quiero que me compartan de la madre que consumieron para llegar a esa puta idea, cabrón. No mames. Probablemente sabemos qué, pero no les voy a decir, porque eso se los voy a decir en el capítulo de los Berserkers. Entonces, digo, tomaron las chispas, las pusieron en el cielo, que eran las estrellas, y el sol, y una de las chispas la atraparon entre dos bloques de hielos e hicieron la luna. Entonces, aquel nuevo mundo era vasto y hermoso, pero se encontraba vacío. Entonces los hermanos empezaron a crear animalitos, a crear más plantas y todo, pero pues sentía como que algo les faltaba. Una mañana, mientras los hermanos paseaban por la playa, Billy se encontró con dos pedazos de madera que habían sido arrastrados hasta ahí por la corriente. Eran un trozo de fresno y otro de olmo. Como Billy era un hábil escultor, sacó su cuchillo y comenzó a tallar la madera. De ahí creó siluetas de dos seres similares a ellos, uno con forma masculina y otro con forma femenina. Talló en ellos ojos para que pudieran ver, oídos para que pudieran escuchar y boca para que pudieran hablar. Su creación era hermosa, pero no dejaba de ser nada más que dos trozos de madera tallados. Entonces Odín se vio asombrado por esta creación y decidió dotarles de vida, les dio el alma. Por este motivo, más adelante, Odín sería conocido como el padre de todos. Él fue el que le dio vida a los primeros seres humanos. Los trozos de madera comenzaron a moverse lentamente y a interactuar con el mundo a su alrededor. Sin embargo, les hacía falta algo, por lo que B, el último de los hermanos, decidió otorgarles la capacidad de razonar y les otorgó los impulsos para vivir, la necesidad de alimentarse, de crear y todo. O sea, los tres hermanos crearon a los humanos, pero Odín fue como que el que les dio el alma, el que les dio la esencia de la vida. Y eso está también muy fumado, cabrón. O sea, te imaginas, soy Odín, güey. No mames, mira este pedazo de madera, güey. ¿Sabes qué estaría mamalón, güey? Que tuviera vida. Ajá, güey. ¿Sabes qué? Ten vida. No te voy a dar raciocinio porque no se me ocurrió, güey. Solo quiero que tengas vida, cabrón. Porque ese es pedo de mi carnal, güey. Que a mi carnal se le ocurra, a mí me vale madre, güey. Yo solo quiero que este pedazo de madera ande libre por todo el mundo haciendo cualquier pendejada. Entonces, estos dos vatos se llamaban Ask, que significa
Fresno y Embla, que significa olmo. De hecho, toda esa saga se conoce como la saga de Embla, la saga de la mujer, que es, muchos lo comparan con Adán y Eva, y hace rato ya te dije que probablemente sí haya tintes católicos aquí, porque Snorri era católico, bueno, era cristiano. Entonces estos serían los primeros seres humanos en existir. Había pasado mucho tiempo desde la creación de aquellos primeros seres, al punto de que se había creado una comunidad de personas que comenzó a crecer. Paralelamente, los gigantes volvieron a aumentar su número en las tierras que se encontraban más allá de los mares de Midgard. Este lugar más adelante sería conocido como Jotunheim, o el reino de los gigantes. Pasaba el tiempo y los hermanos se encargaron de crear y construir nuevos reinos por encima de las montañas más altas de Midgard. Los dioses crearon su morada, conocida como Asgard, que es la tierra de los Aesir o de los Ases. La misma que vieron en Marvel. Exactamente, pero la neta menos chida. Sí, está más cool la de Marvel. Y en ella crearon grandes palacios dorados dignos de su grandeza. Antes de la muerte de Ymir, los hermanos se encargaron de resguardar a los hijos más jóvenes de los Jotun en un lugar seguro de las montañas con ellos. Aquellos que a su forma de verlo aún no se encontraban corrompidos por la mente y la crueldad de la hueste de los Jotun, y con ellos comenzaron a poblar Asgard. De hecho, Odín tuvo a su primer hijo con una gigante de nombre Jormungand, aquel que con el tiempo sería conocido en los 9 reinos con el nombre de Thor, el dios del trueno, santo patrono de este podcast. Sí, el señor del martillo, el mamado, el de las bonitas nalgas del mar. Exactamente, que de hecho ni estaba tan bonito. No, de hecho, o sea, ni siquiera era güero, era pelirrojo. Y, o sea, sí estaba mamado, pero no mamado fitness, como lo conocemos ahora. Era un señor gordo con unos brazotes mamadísimos. Pero, güey, de una cachetada probablemente te iba a arrancar la cabeza. Ah, sí, claro, sí, claro. Pero no, definitivamente Thor no era fitness como lo conocen en Marvel. Entonces, sin embargo, su matrimonio se consumaría con una diosa de nombre Frigg, que es la diosa de la fertilidad, que en Marvel sale como Frigga, que dicen que es la mamá de Thor, pero en realidad no, nada que ver. Y con quien engendraría la mayoría de sus hijos. Entre ellos se encontraba el más querido de todos, el dios de la luz, que es Baldur. Baldur es un dios importantísimo en esta mitología, que de hecho comparte muchos elementos con Jesucristo, comparte el mismo arquetipo, pero ya vamos a ir desenmarañando ese pedo más adelante. Sí, porque de hecho, o sea, ahorita que lo pienso yo, Baldur sí tiene muchas semejanzas con Jesucristo, porque aparte que era un güey todo bonito que todos querían, al mismo tiempo muchos lo odiaban porque sí, güey, o sea, ¿qué pedo con este cabrón tan perfecto a la chingada, no? No, hay un pedo. Vas a empezar a ver un chingo de cosas que vas a decir, güey, me suena mucho al Señor de la Cruz. Sí. Entonces, en una ocasión, Odín se encontraba dando un paseo junto a sus hermanos, quienes lo llevaron a una cueva. Ahí se escondió un enorme reino bajo la tierra. Cuando llegaron ahí, Odín descubrió unos seres que eran muy pequeños y un tanto grotescos, que sin embargo se dio cuenta de que ambicionaban y recaudaban los minerales y los metales preciosos que se encontraban en la corteza. Estos seres en un principio eran los gusanos que brotaron del cuerpo en descomposición de Ymir, pero eran muy sensibles a la luz, por eso existían debajo de Midgard, existían en los túneles. Cuando Odín se dio cuenta del inmenso potencial que tenía, comenzó a conjurar un hechizo que logró que aquellas criaturas de pronto comenzaran a tener inteligencia y sentido de su existencia. También tomaron una forma más similar al ser humano. En agradecimiento al padre de todo, le juraron lealtad y le prometieron ponerse al servicio de Asgard. Estos gusanitos son los enanos. Por eso, dentro de la mitología, todo lo que nosotros vemos, por ejemplo, del clásico enano de Tolkien, que hace rato te decía que no era necesariamente que fueran enanos, sino que lo de que sean chaparritos es más moderno. Ajá. Pues sí, o sea, un poco en la mitología sí los escriben así como barbados, y sobre todo que eran muy cabrones para forjar. Sí, para herrería y todo eso. Para herrería, porque precisamente no eran muy buenos para el combate, pero se pusieron al servicio de Asgard para, güey, yo te voy a hacer tus armas más vergas. Entonces, de hecho, spoiler. Ajá, spoiler alert. Con el tiempo, estos curiosos personajes serían conocidos como los enanos y se convirtieron en los grandes forjadores de las armas y herramientas más poderosas de la historia. Así fue como Odín junto a sus hermanos crearon el mundo e inconscientemente sembraron la semilla de su destrucción, al generar en los gigantes un latente sentimiento de venganza. Pero esa historia les será contada en otra ocasión. Pues hasta aquí terminaremos básicamente con lo que es el mito de la creación. Metimos aquí tanto la creación del Midgard, como la creación de los enanos, como el pedo de por qué los Jotun están en otro reino. Ahorita en la siguiente sección te voy a explicar más o menos cómo se conforma el Yggdrasil. El Yggdrasil es el fresno en el que los nórdicos creían que estaban contenidos todos los reinos de su cosmología. Que en teoría eran como un mundo, ¿no? Cada reino. Ajá, cada reino del mundo, pero ahorita te voy a decir por qué sí, por qué no. Oye, pero hablando de estos mundos, ¿no tiene que ver con la creación del Helheim? Ajá, mira, si quieres, vamos a hacer la pausa, pasamos a la siguiente sección y te explico todo cómo va. Va. Pues ya
Yo te conté más o menos la narración mitológica sobre cómo estos güeyes tenían la concepción de cómo se creó el mundo, el universo. Pero ahora vamos a hablar sobre cómo veían el universo como tal. Se supone que estaba Yggdrasil. Yggdrasil es un fresno, un árbol gigantesco, que es conocido también como el árbol de la vida, que de hecho aparece en muchas culturas, que es donde se supone que están los reinos puestos en sus ramas. Entonces, en sus raíces están todos los mundos, que son Helheim, Niflheim, Svartalheim, Muspelheim, Jotunheim, Midgard, Alfheim, Varaheim y Asgard. Ahorita te explico todos. Entonces, una cosa que a mí me mama de esta mitología es que yo siento que los nórdicos tenían un muy buen sentido del humor por distintas historias. Mira, en Yggdrasil, en su copa, hay un águila que no tiene nombre, pero entre sus ojos tiene un halcón. Este halcón se llama Rodrflnir. Y en la copa, en las raíces del árbol, hay un dragón que se llama Nidhogger. Entonces, hay una ardilla que se llama Ratatoskr, que su única tarea es ir entre el dragón y el águila a decirles, oye, güey, ¿qué dice Nidhogger? ¿Qué respeto, güey? Que se la pela, güey. Y el águila se emputa y va al Ratatoskr hasta las raíces, güey, que dice el águila que al chile tú se la pelas más, güey. O sea, que te faltan manos, güey, para pelarle. Te faltan garras, güey. O sea, se pone, es que esto se me hace muy quedado porque el águila no tiene ninguna función, güey. Solo está ahí para que Ratatoskr vaya y le mande chismes del pinche dragón, güey. Nidhogger sí tiene una función, que de hecho Nidhogger está constantemente royendo las raíces del Yggdrasil. Se supone que una de las cosas que va a provocar el Ragnarok es que este güey va a desmadrar las raíces de Yggdrasil. Una de entre varias, porque hay muchas profecías sobre el Ragnarok. También hay 4 ciervos que se llaman Dain, Balin, Duneyr y Duratror, que igual son esos personajes que los mencionan y nunca más vuelven a aparecer en la puta historia. Pero bueno, para que vean más o menos como lo conseguían, era un arbolote, en la cima hay un águila que entre sus ojos tiene un halcón, hasta abajo hay un dragón que se llama Nidhogger y los 4 ciervos que van por ahí dando vueltas. También cerca de estos raíces habitan las nordas. Estas son Urt, que es lo que ya pasó, Verdandi, lo que está sucediendo, y Skuld, lo que va a pasar. No sé si tuviste la película de Hércules de Disney. Justo estaba pensando en las 3 viejitas. Ajá, exactamente. Justamente. Es un pedo así porque te digo que estas mitologías tienen un origen en común. Entonces, estas 3 nornas están constantemente de un pozo que se llama el Pozo de Urt. Están regando con agua las raíces y ellas son la concepción del presente, pasado y futuro. De hecho, más adelante en otra historia, Odín va con ellas y le dice, güey, enséñame a leer el futuro, y es como, güey, porque las nornas son los seres más poderosos que existen en la mitología nórdica. Incluso los dioses les pelaban completamente las nornas, porque ellas tenían poder sobre todo lo que ya pasó, sobre lo que va a pasar y sobre lo que está pasando. Ni siquiera los dioses podían hacer algún cambio, güey. O sea, ellas eran el destino y se chingó. Justo como en la película de Hércules, que es otra mitología, que hasta Hades, que es un dios, iba con las viejitas a ver qué pedo, y lo que ellas decían es como, güey, me la pelas, no vas a hacer nada con lo que va a pasar, ni puedes hacer nada con lo que ya pasó, ni con lo que está pasando, güey. Exactamente. Que es como la vida real. Un poquito, sí, ya hablando de un pedo ya más científico, hablando sobre física cuántica, que se cree que el tiempo es una dimensión y que nosotros solo estamos transitando a través de ella. Es como de, güey, o sea, todo lo que va a pasar y ya pasó y está pasando todo al mismo tiempo y tú no tienes poder sobre ello, pero versión vikingo, versión nórdica. Ahora, estas no eran las únicas nornas. Las nornas eran como un tipo de hechiceras, pero estas son las 3 más importantes porque son las que tienen poder sobre el presente, pasado y futuro. Se supone que todo el tiempo estaban tejiendo unos hilares. Estos hilares son la vida de cada ser que existe en el mundo y de repente se entremezclan. Cuando tu hilar se entremezcla con el de otra persona, es que esa persona forma parte de tu vida. Pero es que ya forma o que están destinados. Es que, por ejemplo, se hilan y de repente pueden tomar caminos separados, de repente se entrelazan completamente, o sea... Pero a pesar de que caminen por caminos separados tal cual, ya su vida ya se entrelazó en algún punto. Ajá, pero puede ser que, por ejemplo, un hilar se quede unido de por vida, por ejemplo, en las relaciones sentimentales de pareja y cosas así. En las que funcionan. En las que funcionan, claro. Hay un símbolo muy chido que ahí, por ahí les voy a estar dejando fotos en Instagram, chéquense el Instagram, que todavía no lo queremos, pero probablemente va a ser el martillo del vikingo. Seguramente ya cuando vean este video ya existe, así entonces que tranquilo. Ahí les voy a estar dejando bastantes fotos sobre todo esto. Hay un símbolo que es como un tipo, como hilos que se van entrelazando. Es el símbolo de las normas. Entonces digo, se supone que ellas, cada vida de cada ser que existe en el universo es un hilo y de repente dicen, esta persona se necesita contar y lo enredan. Pero entonces ellas
decidían quién se mezcla con quién, o sea, no era de que porque se conocieron la amarran, ellos dicen, tú lo vas a conocer porque me la pelas, güey. Es que realmente no se sabe si ellas lo decidieron o si ellas estaban como que a merced de lo que sucediera, pero se sabe que Odino constantemente fue con ellas y ellos les decían, me pelas la verga, tú te chingas a pesar de que eres el más poderoso de esta mitología, no tienes ni voz ni voto en lo que nosotros hacemos. Que es un poco como constantemente se ve en esta mitología la muerte, que es el destino final que vamos a tener todos y todo en el universo, y ellas son, pues nosotros somos, o sea, tú no vas a prevalecer más allá de la muerte y nosotros somos la personificación del destino, que el destino siempre va a ser la muerte. Entonces por más que le muevas, por más que quieras cambiar, siempre te la vas a pelar. Bueno, pero ahorita que lo pienso respondiendo a la pregunta que hice, no es que lo decidieran, pensándolo bien, ellas simplemente sabían qué iba a pasar. Porque iban a ver el futuro, bueno, veían el futuro, entonces ellas ya sabían que los iba a entrelazar sin que lo tuvieran que decir, solo pasó, güey. De hecho, Skuld, que es el futuro, lo que va a suceder, que es la más joven de todas, que de hecho también es una valquiria, eso está cagado. Skuld se dice que tiene un libro que estaba totalmente en blanco, porque todavía no había sido escrito y ella era la única que lo podía leer, porque es el futuro. Ajá. O sea, cualquiera que tomara ese libro no iba a ver ni madres, pero Skuld lo que va a decir, se mamó, güey. Se va a pasar, güey, me caes mal, porque por lo que vas a hacer, güey, créeme. ¿Pero qué voy a hacer? No te puedo decir, güey. Es como tu novia tóxica, es que yo sé que la vas a cagar, güey, entonces por eso te odio, güey. ¿Por qué, güey? No he hecho nada, güey. Está escrito en este libro que tú no puedes entender, ¿sabes? Solo yo lo puedo entender porque yo soy lo que va a pasar. Entonces, bueno, esto es como dentro del Yggdrasil los seres que existían. Te digo que había más normas, pero las importantes son estas tres porque son presente, pasado y futuro. Entonces, dentro de el Yggdrasil en sus ramas estaban los reinos. El más conocido, bueno, de los más conocidos, que es el Midgard, que es la Tierra Media. De hecho, Gard es tierra, Mid media, la Tierra Media. Tiene sentido. Que es donde habitamos los humanos. Ahora, lo que te decía hace rato, que me decías que si eran reinos aparte o no, hay un pedo de que haz de cuenta que como los nórdicos vivían en un tiempo anterior a que descubriéramos que la Tierra era redonda, ellos tenían la concepción de que Midgard era un disco y más allá estaba el mar, y más allá del mar había otro disco más grande como si fuera una dona, donde estaba Jotunheim. De hecho hay muchas historias de vikingos que iban navegando y de repente encallaban en un lugar lleno de nieve como lo es Groenlandia y decían, güey, es que llegamos a Jotunheim, y ya era el final de su disco, que era su tierra, y ya era la tierra de los gigantes. No mames, o sea, si te pones a pensar, no hemos evolucionado mucho en ideología porque las personas siguen pensando que la tierra está plana, cabrón. Sí. O sea, esto tiene sentido en una tierra plana. Lo que te decía de que el cielo es el cráneo de Ine, tiene sentido si la Tierra es plana. Que obviamente la Tierra no es plana, pero... Que quede claro, por favor, que quede claro. Si tenemos aquí terraplanistas, no es en contra de ustedes, es en contra de la pendejada que piensan. No hay preguntas tontas, hay tontos que preguntan, ¿no? Entonces, el pedo es que muchas veces escriben que era Midgard, el mar, y luego Jotunheim. Pero si tú ves representaciones sobre el Yggdrasil, muchas veces está como Midgard y luego aparte Jotunheim. Entonces, la mitología no tiene sentido. Hay que partir de eso. Yo le encuentro un poco de sentido en su no sentido, ya que dicen que la Tierra es plana, ¿no? Entonces, si nadas, llegas a otra tierra plana que es Jotunheim, entonces simplemente es un continente diferente. Exactamente, que es lo que digo, los nórdicos descubrieron Groenlandia. De hecho, se dicen, no sé si ya viste completa Vikings, ves que Floki es el que descubre Groenlandia. De hecho, sí fue Floki, históricamente el Floki histórico descubrió esa tierra, pero engañó a todos diciéndole, güey, es que es una tierra bien verde, por eso se llama Groenlandia, Greenland. Pero en un principio él pensó que había llegado a Jotunheim por todo el puto hielo que había. O sea, porque el güey dijo, ya navegué un chingo y en una tierra de hielo tiene que ser Jotunheim. De hecho hay una historia muy cagada sobre unos nórdicos que engallaron y que de repente llegó un Jotun a correr, esto ya es mitológico, llega a cobrarles como derecho de piso. Eso lo voy a contar en un capítulo, voy a hablar de Loki, pero digo que ellos creían que habían llegado a Jotunheim porque era una tierra llena de hielo. Pero realmente solo estaban en el norte, claro. O sea, llegaron sí, prácticamente al Polo Norte. Y, o sea, cuando Eric el Rojo llegó a América, no sé qué verga pensó, güey, o sea... No mames, entonces el SAT es de Jotunheim, hijos de su puta madre, güey. Váyanse la chingada, por eso los odiamos todos, güey. Bueno, entonces está Midgard, más allá de los mares de Midgard está Jotunheim, que normalmente si ustedes buscan una representación del Yggdrasil, que también les voy a dejar en Instagram, el Yggdrasil se ven como dos esferitas distintas, pero más o menos como ellos lo pensaban, era como más allá de los mares de Midgard está Jotunheim.
Luego, hacia arriba de Midgard, hacia lo que es el cielo, el Olimpo, arriba de las montañas, estaba Asgard. Que Asgard era este lugar con palacios de hierro, de oro, que era el lugar donde habitaban los dioses. Era Polanco, cabrón, básicamente. que se conectaba a través del puente arcoíris, que se llama Bifrost o Bifrost. La neta nunca he sabido cuál es la pronunciación correcta. Me suena más, o sea, Bifrost es la popular, pero Bifrost suena más nórdico. Sí, de hecho. Pero bueno, entonces el chiste es que estaba este puente arcoíris que se supone que ningún Jotun podía atravesar. Si lo pisaban, se quemaban, así completamente. Que estaba conectado de Asgard con Midgard. Por eso hay muchas historias en las que los dioses, sobre todo Thor, pasaba mucho tiempo en Midgard. De hecho, decían que Thor era el dios que protegía a los humanos, ¿no? Porque él amaba encabronadamente a los humanos. Sí. De hecho, también es otra. Ya pasando al pedo político, Odín era el dios de los Jarls, de los reyes. Era el dios de la aristocracia. Y Thor, al ser el dios de la lluvia, era el dios que más querían los granjeros. Porque gracias a Thor crecía su sembradío. Y de hecho, también hay otra creencia acerca del Valhalla y el Helheim, que muchas personas piensan como, cielo e infierno. En Asgard existían muchos lugares de descanso para los humanos. El Valhalla era el lugar de descanso para los guerreros. Los que morían con no cualquier guerrero. Después voy a tocar en otro capítulo. No te quieras que spoiler porque está muy importante. Ok. Pero bueno, estaba el Valhalla, que era donde llegaban los Seinheimer, que eran los guerreros que iban a pelear en el Ragnarok, pero habían otros salones. Por ejemplo, Freya, la diosa del amor, tenía un salón que se llamaba Folkvanger. Al Folkvanger llegaban guerreros también, guerreros que eran más guerreros defensivos que guerreros ofensivos. Llegaban las mujeres y llegaban los animales de compañía. Todo lo que eran perros, gatos, osos, porque en aquel entonces tenían osos de animales de compañía, lobos. Todo eso al morir llegaba al salón de Freya. Que eso es un plus, porque déjenme decirles a ustedes que en el catolicismo los perritos no van al cielo, güey, porque ellos dicen que no tienen alma. Güey, tienen más alma que una persona. Y los nórdicos sí decían, cuando se muere tu perrito, va con Freya. Y Thor también tenía un salón que se llamaba Valaskjalf, que era donde llegaban principalmente los herreros, los artesanos, los granjeros, y también llegaban los esclavos. Entonces digo, la concepción de de Valhalla, cielo, Helheim, infierno, es errónea. Más bien sería como Asgard, cielo, Helheim, infierno, porque Asgard tenía muchos salones, güey. Prácticamente cada dios tenía un salón en el que recibía las almas de distintos tipos de personas. O sea, es como dicen que hay diferentes infiernos para diferentes personas, acá hay diferentes cielos para diferentes personas. Exactamente. O sea, por ejemplo, si tú eras artesano, nunca en tu perra vida habías peleado y no morías en batalla, no ibas a ir a Helheim necesariamente, ibas a llegar con Thor, porque Thor recibía a todos los que trabajaban con herrería, con madera. También se me hizo muy chingón, recibía a los esclavos, güey. O sea, para los cristianos un esclavo era como lo más bajo, güey. Y los nórdicos sí tenían esclavos, porque a pesar de que eran muy avanzados para la época, sí tenían esclavos, pero era como de, güey, sigue siendo una parte importante de la sociedad. ¿Considerarías avanzados para la época los nórdicos? Eran más avanzados que los anglosajones, pero no tan avanzados como muchas veces te la han querido vender. O sea, por ejemplo, las mujeres podían tener propiedad, cosa que Eso sí, de hecho los vikingos están más avanzados en derechos para las mujeres de lo que actualmente lo estamos, si lo piensan, ¿eh? Sí, o sea, que si lo traes en un contexto moderno, obviamente seguían siendo unos bárbaros, pero si lo comparas con sus vecinos ingleses cristianos, era como de, güey, ¿por qué esta mujer se atreve a hablarme? Y para los güey, que las mujeres son valiosas. Al punto en el que Freya, la diosa más importante de los Vanir, porque Freya no era una Aesir, era una Vanir, que ahorita les explico qué es una Vanir, era casi tan importante como Odín. O sea, se supone que Freya y Odín hicieron un trato en el que las valquirias, a pesar de ser hijas de Odín, están al servicio de Freya, y la mitad de las almas que escogieran en el campo de batalla iban para Freya, a pesar de que ni siquiera pertenecía a Asgard. Bueno, en el siguiente capítulo te voy a explicar más o menos como de por qué viene esta importancia entre Freya y Odín. Entonces estaba Midgard, Jotunheim y Asgard. Ya explicamos 3 de los 9 reinos. Luego estaba Niflheim y Muspelheim, que ya los mencioné, eran los reinos primigenios. Que Muspelheim es el reino de fuego, donde estaba Surtur. Ahí no existen putas nada más que Surtur y un chingo de lava.
Y también hay ciertos habitantes que también existe esta concepción sobre los gigantes de fuego. Los gigantes de fuego no existen. Más bien, Surtur tenía como un ejército que eran güeyes de fuego, pero no eran como los Jotun. No eran como, Jotun de fuego, eran... Es que nada más los salientes del fuego que pasó, güey. Es que también de repente es nada más como salen de la nada, participan en 2 diálogos y a la verga, nunca te los vuelven a mencionar. Entonces, después estaba Alfheim, que es el reino de los elfos, de los Alf. Entonces, Alfheim, los elfos, que vamos a hacer un capítulo específico sobre elfos, se los describen como seres hermosos, seres de piel muy blanca y que tenían cierta magia. Todo lo que son elfos, enanos, valquirias y otros seres que por ahí les iré contando, pertenecen a una orden que se llama Disir. Disir, haciendo un paralelismo, lo que podríamos llamar semidios. O sea, son un punto medio entre el ser humano y un dios, pero no son ni dioses ni seres humanos. Entonces, por ejemplo, de los elfos se decía que eran inmortales, que no tenían cuerpos físicos, podían atravesar una pared, por ejemplo, son medio como fantasmas. Tienen historias muy interesantes, pero irónicamente no se mencionan mucho dentro de la mitología. Aparecen más como personajes dentro de las sagas de los héroes que en la mitología. Sí, de hecho, ya me interesa mucho ese capítulo porque yo ni siquiera sabía que había elfos en la mitología nórdica. Sí. Los elfos son nórdicos completamente. Okay. Nada más que, haz de cuenta, pues, no sé si hayas escuchado alguna vez una palabra que se llama sincretismo. Sí. Sincretismo es el proceso en el cual 2 religiones se unifican. Ajá. Y crean una nueva historia. Los elfos probablemente sean una sincretización entre la mitología celta y la mitología nórdica, porque los celtas estaban muy de la mano con los nórdicos. Sí. Entonces, los celtas tienen una concepción de lo que es el Fey, el que nosotros conocemos como hada, pero en realidad no es un hada. Para los celtas el Fey podía ser un fantasma, un hada, un gremlin, cosas así. Entonces probablemente los nórdicos, como tenían tan de cerca los pueblos celtas, jalaron un poquito de su mitología y dijeron, es que estos también existen en la nuestra, y de ahí nacen los elfos. Porque digo que dentro de la mitología no se habla mucho sobre elfos. Se habla sobre ellos en las sagas y en otros mitos ya mucho más recientes, pero dentro de la mitología es como, existe el reino de los elfos y ya. Porque sí, güey, pasó, güey. Ahora, contrario a los elfos, estaba el reino de Svartalfheim. Svartalfheim también de vez en cuando lo encuentras como Nidavellir, que es el reino de los enanos, que lo mencionamos hace rato, que ellos habitaban debajo del Midgard, y que de nuevo entra dentro de este pedo de era un reino aparte o habitaban debajo de Midgard. Los enanos tenían todas sus ciudades ahí porque, lo dije, se supone que ellos no soportaban el sol, no podían salir. Entonces ahora hay otro pedo, que existen 2 criaturas que habitan en Svartalfheim, los enanos y los Svartal. Los Svartal son los elfos de oscuridad. Así como los Alfheim, los Alf son elfos de luz, los Svartal son elfos de oscuridad. El problema es que no se sabe si los enanos y los elfos de oscuridad eran lo mismo, o son 2 criaturas distintas, o a veces se entremezclaban entre ellos. O sea, digo, el pedo es que se perdieron muchísimas cosas por culpa del cristianismo y realmente no vamos a saber a ciencia cierta. Y también es otra, que este reino tiene 2 nombres, Svartalfheim y Nidavellir, que de hecho Nidavellir lo iban a mencionar en las películas de Marvel, cuando Thor va a forjar el Stormbreaker, que de hecho Chris Hemsworth lo conoce como Nidavellir. Sí. Entonces se supone que eran del mismo reino, pero hay una autora que escribe en mitología nórdica, que es la que escribe la de Editorial Gredos, que se llama Aramsazu, que me gusta mucho cómo lo manejó. Ella dice que Nidavellir es la capital de Svartalfheim. Se me hace como una manera más chida de organizarlo. Y creo que también aquí este pedo que los elfos de oscuridad no se sabe si eran los enanos o son 2 cosas distintas o conforman lo mismo. O sea, y el pedo es que nunca lo vamos a saber. Pues no lo vamos a saber, pero entonces un elfo oscuro podría simplemente ser un enano, o sea, todo lo es que los enanos, como estaban bajo tierra, tenían la piel oscura. Y no me refiero a piel negra bajo la concepción humana, sino que literalmente te decían que era negro como el carbón. Digo que no tendría exactamente sentido porque tendrían que tener menos melanina, entonces tendría que ser más claro, pero bueno, pasó, güey. Entonces, aquí solamente nos hacen falta 2 reinos. Valheim, que es un reino muy importante, que es donde habitan los Vanir. Los Vanir son otra categoría de dioses de la mitología nórdica, que sus representaciones principales son Njord y sus hijos, que son Frey.
Frey y Freya. Frey y Freya son los dioses son dos hermanos que también eran esposos. Es un pedo un poco raro. Te explico en el proceso. Okay. Entonces Frey y Freya era el dios de la masculinidad, Freya era la diosa de la feminidad. Probablemente en un tiempo muy antiguo eran el mismo dios, pero que tenía parte femenina y masculina, y de repente se separaron. Por eso tienen el mismo origen etimológico de Frey y Freya. ¿O puede ser el primer dios bisexual de la historia? Es que ¿tienes sentido? No el primero. Bueno, porque este tipo de dios dual aparece en muchas mitologías. Pero te prometo que en el próximo capítulo te explico que te lo va. Entonces, aquí en los Vanir eran dioses más relacionados con aspectos de la naturaleza, con el viento, los árboles, todo eso. Ellos controlaban pedos muy cabrones de la naturaleza, mientras que los Aesir eran dioses más humanos. A pesar de que, por ejemplo, Thor es el dios del rayo, que es un elemento de la naturaleza, también era el dios de la furia. Odín es el dios de la sabiduría, cosas así. O sea, los dioses Aesir son dioses de características humanas, y los dioses Vanir son dioses del viento, del aire, de la luz y cosas así. Y por último, Helheim. Helheim, ya lo mencionamos un poquito hace rato, es el lugar de descanso para los muertos que no podían llegar a Asgard, aquellos que morían sin honor, asesinos, ladrones. También se tiene un poco la concepción de los que morían por enfermedad, porque era como es que es un poco, o sea, hay que ver el contexto. Alguien que moría por enfermedad era una mano menos para echarle la mano al pueblo. Güey, pero qué culero, o sea, ¿te imaginas? Llegas al Helheim y dices, ¿qué pedo, cabrón? ¿Por qué hago aquí, güey? Llega alguien y dice, es que te dio gripa, mijo, no mames, güey. Porque poco creías que ibas a llegar a Asgard, pendejo, te dio gripa. Que aparte en aquel entonces morirse por enfermedad, güey, me corté tantito, me dio una infección, pali verga, güey. Ajá. Es como, chavo, se te astilló el dedo, ¿a poco creías que ibas a llegar al Asgard así nomás? No, hombre. Es que sí, está complicado. Después ya hablaré un poco más. Ahorita estamos hablando sobre mitología. Después me gustaría hablar sobre religión que tenían, que realmente es muy difícil reconstruir la religión que tenían los nórdicos. Ahorita existen varias religiones modernas como la Satru, el odinismo y todo eso, que tienen una visión más filosófica sobre lo que representa esto. Pero mitológicamente hablando, el Helheim, de hecho, tampoco estaba tan culero. Esa concepción que tenemos sobre el cielo interno de nuevo, el Helheim nada más era como, güey, o sea, no te tocó ir a Asgard, pero pues estás aquí existiendo. Sí, eso está un poco culero. Pero también el pedo del Valhalla tiene un sentido político que neta, o sea, si te contara nada más de eso, me aventaría 3 capítulos, güey. Lo quiero dejar para más adelante, güey, pero está muy, muy interesante. Entonces, pues aquí están básicamente los 9 reinos que tenía el Yggdrasil. Como el resumen rápido: Helheim, Niflheim, Svartalfheim, Muspelheim, Jotunheim, Midgard, Alfheim, Vanaheim y Asgard. Aquí estaban comprendidos todos los reinos en este árbol, y estaban todas las demás criaturas. Más adelante, pues como vayan apareciendo, les vamos contando qué importancia tenían o cómo se encontraban divididos. Pero pues creo que hasta aquí podríamos definir como las cosas más importantes sobre esta mitología. Ya les conté un poco sobre quiénes eran los nórdicos, quiénes eran los vikingos, y también sobre cómo se conformaba el mundo. Entonces, pues yo creo que aquí podríamos dejar bien tranquilo el capítulo 1. No sé si tengas alguna duda adicional, algo que te diga. Cabrón, un chingo, güey, pero justo son un chingo de otros capítulos para ver si definiera una duda tan solo de estos mundos, que en total son 9. O sea, algo que te quería mencionar. Helheim está en Niflheim. Lo mismo que con Asgard, que abajo está Svartalfheim. Helheim forma parte de Niflheim, porque Helheim era muy helado. O sea, lo cuenta como un mundo aparte, pero es como si fuera un reino dentro de Niflheim. Ok. Recordé una duda. Me mencionaste que hay el mundo de como el fuego, la lava, y el otro mundo que es como del hielo. Ajá. Yo tenía entendido que Jotunheim era el mundo del hielo y por eso están los gigantes del hielo. Pues desde hace rato tenía esta duda, pero... Sí, es que se cuenta que Jotunheim es frío, pero Niflheim es tan frío que los gigantes se congelan. Okay. O sea, así de culero está. O sea, como culo de pingüino. Sí. Okay. Creo que si partimos un poco investigando el origen histórico, si tú vas a un país como Islandia, hace un chingo de frío, pero también tienen volcanes. Entonces ellos empezaron a ver, güey, obviamente el mundo se generó de la unión del frío y de la lava que brotaba en nuestros volcanes. Entonces
Por eso ellos tenían esa concepción, pues hay un mundo bien pinche frío y un mundo bien pinche caliente, y solo la unión de esos dos mundos puede crear un clima templado en donde existimos nosotros. Y otra duda respecto a lo que dijiste de Ymir, el gigante que se convirtió su cabeza y su cerebro en las nubes y la puta madre. Güey, entonces, ¿las espinillas del culo eran los volcanes o qué pedo? Probablemente. Digo, no se detienen a explicar tanto, pero digo, o sea, dicen que sus dientes eran las piedras, que sus huesos eran las montañas, entonces yo creo que por ahí sí un pinche granito representa esa erupción y verga, güey. Como, güey, ¿por qué explotó ese volcán? Porque ya estaba blanco, güey. Sí, güey, ya no podía soportar. Entonces, pues bueno, esto fue lo concerniente a nuestro episodio por el día de hoy. Pues antes de despedirnos, tus redes, algo que tenemos que anunciar. Pues yo creo que será lo más prudente dejarle las redes abajo para que puedan seguirnos a ambos. Ambos tenemos proyectos por separado. Este es un proyecto que decidimos hacer en conjunto. Vamos a dejar obviamente todas las redes del proyecto en conjunto, que ya deberían estar armadas para el momento que estén viendo este video, para que lo sigan, y las redes de cada uno por separado. Tenemos nuestros pedos muy aparte, pero tenemos un gusto en común por la mitología, específicamente la nórdica, que probablemente después hablemos un poco de otras mitologías. De momento vamos a meternos de lleno a la nórdica, pero pues sí, creo que todo lo podrán ver acá abajo en la descripción. Pues sí, básicamente creo que ya no lo pudiste haber hecho mejor. Nada más un anuncio que me gustaría hacer. Bueno, vamos a estar primero saliendo quincenalmente, un jueves y un jueves, ¿no? Si vemos que esto tiene una respuesta más chida, vamos a intentar hacer el esfuerzo por tener capítulos semanales. ¿Por qué un jueves sí y un jueves no? ¿Por qué el jueves? El jueves es el día de Thor, que es el santo patrono de este podcast. El dios de los martillos, carnal. Exacto. Eso lo hablaremos en otro momento. En otro capítulo también hablaremos de Dios de cuántas pendejadas era Thor, güey, como martillos, truenos, puta madre. Y nada más me gustaría hacer un anuncio. Vamos a estar viernes, sábado y domingo 28, 29 y 30 de julio en Expo Solinari. Ustedes van a estar en Villa Salem. Yo voy a estar junto con mi prometida en la parte de cosplay. Si se quieren ir a dar una vuelta, a tirar buena onda, a tomarse una foto, güey, nosotros siempre les vamos a estar súper encantados. Y me gustaría hacer un disclaimer. Mis redes sociales, principalmente lo que es TikTok e Instagram, como me pueden encontrar como Cuentos Paganos. Si me van a seguir a Twitter, debo hacer una advertencia de que hay contenido para mayores de edad. Entonces, les recomiendo que si no son mayores de edad, no se vayan a dar una vuelta. Pero de todo lo demás, creo que a ti te pueden encontrar de todos lados como Héctor Jim. En cualquier lado, y en Twitter yo nomás me quejo de la vida, cabrón. Es mi diario de quejas, güey. Ahí no hay problema. Entonces, nos vemos dentro de 15 días. No, de 15 días. Y también, si tienen alguna duda, algún mito específico del cual quieran hablar, nos lo pueden dejar aquí en comentarios o directamente en mensaje para redes. Algún comentario que nos quieran hacer adicional. Pues creo que eso sería todo por ahorita, hermano. Nos vemos. Skol.